Estimados alumnos, ¿cómo están? Es un placer estar con ustedes en esta nueva sesión del curso Historia de la Cultura 1. En esta oportunidad vamos a ver lo referente a la lección 3, la paideia y el drama, en base al texto Medea de Eurípides. En primera oportunidad quisiera hacer alusión a poco la clase anterior que vimos, la historia de estas dos grandes polis que son Atenas y Esparta, y estas dos grandes polis son los lugares donde se gesta la identidad griega, que al final va a ser la base de la cultura occidental, ¿no? Hemos visto muchos de sus tradiciones y luego de ver sus tradiciones podemos decir que ambas culturas, además de otras, van coincidiendo para gestar una cultura que podemos decir griega, que no se da como tal específicamente en el mundo griego, sino eso se va desarrollando y se consolida increíblemente después en el mundo cristiano, ¿no? Pero el eje de donde sale todo ello es de estas dos ciudades y específicamente en la época que vamos a revisar la clase de hoy, ¿no? La clase de hoy vamos a hablar sobre la época llamada de la Grecia clásica, ¿no? Eh, Grecia clásica es ese momento de gran esplendor griego donde se consolida justamente la cultura, la forma de ser de los griegos y que moldea, como ya he dicho, la cultura occidental. Este parte de un momento histórico muy interesante que son las guerras médicas, ¿no? Las guerras médicas, es decir, estas conflagración, estos tres episodios bélicos que enfrentaron a griegos y persas, griegos para sobrevivir y persas para ejercitar más el poder, para ampliar su hegemonía y su poder en el mundo asiático y europeo, ¿no? Querían ampliarse por Europa. Persia, el imperio persa en esa época era el poder más grande del mundo. Sus confines estaban incluso en la propia India, Afganistán, Armenia, parte del actual Irán, Irak, ¿no? Y Irán justamente es la zona donde sale, es el núcleo persa, ¿no? Llegando incluso al norte de África, pasando por Siria, Egipto y parte de la actual Turquía o Anatolia, que en ese tiempo también era zona griega, ¿no? Entonces, los persas eran un poder muy grande que estaban, digamos, consolidados por un desarrollo tecnológico, científico muy grande. Tenía una organización social, política, una armada nada desdeñable, un ejército formidable y bueno, eran la potencia de la época, ¿no? Sin embargo, los griegos veían a los persas como gente que no como el ideal, ¿no? Al contrario, los veían como animales, ¿no? Como subhombres. Era increíble, ¿no? Es como si nosotros ahora fuéramos a Nueva York, a Tokio, y viéramos pues todo el adelanto técnico científico y digamos, bueno, no, sus tradiciones nos muestran que no son verdaderos hombres por más que lo aparente. Entonces, ¿a qué buscaban los griegos al decir ser verdadero hombre, ¿no? Esa noción de hombre, esos valores que mostraran lo que es un verdadero hombre, es lo que se refiere este tema que vamos a desarrollar, que es la paideia griega, ¿no? Los persas tenían mucha mala fama de ser gente que dejaba llevar más allá de su poder por las emociones, ¿no? El deseo de poder, la lujuria, tenía muchas mujeres, concubinas, etcétera. Eso generaba que había problemas de sucesión y muertos en las cortes y veneno por doquier para llegar al poder. Y bueno, y estas serie de problemas
mezcladas con ese deseo desenfrenado de ampliar su poder, hacían de los persas un epítome, un arquetipo de pasión desenfrenada, ¿no? Que se basa en la pasión. Por más que tengan tecnología y grandes medios, solo son medios para complacer su pasión. Y para los griegos eso no es ser un hombre, no ser un hombre no era complacer su pasión, por más medios que puedan desarrollar, sino dominar las pasiones y poner algo encima de esas pasiones. Igual los griegos veían que, como bien algo ha adelantado la clase anterior, veían en los otros hombres un ideal de semejanza, no de isonomía, cierta igualdad, eso sale de Atenas. En cambio, en el caso de los persas, veían que su sociedad estaba basada en un rey que era considerado Dios y tenía un poder sumo, absoluto, estratosférico, y una sociedad de esclavos, ¿no? Y eso lo veían como una cosa aberrante, horrible, ¿no? La razón nos llamaba a buscar la igualdad. Entonces, justamente, ¿qué es lo importante para los griegos? Para los griegos lo importante es un paradigma de hombre que está basado en la razón. La razón es eso que tiene que estar encima de las pasiones, de la voluntad y de los sentimientos y los sentidos para guiarlos justamente, ¿no? Y eso es la paideia, ¿no? La paideia, como hemos dicho, es ese ideal de valor, esa senda de valores que se transmitían tradicionalmente en las polis griegas y después se fueron unificando en una sola visión de hombre, ¿no? Paideia viene del término paidos, niño, y que se podría traducir vulgarmente como educación, pero actualmente no lo entendemos así, no es simplemente educar a los niños como enseñarles matemáticas, sino hacerlos aptos para la vida pública, política, hacerlos ciudadanos, ¿no? Darles esos valores que van a ser los mejores hombres. Quiere hablar del desarrollo humano. Entonces, para los griegos, el desarrollo humano se daba en función a la razón. Y como ya ustedes leyeron en el texto de Sánchez anterior, había dos grandes focos en los cuales la visión del hombre en Grecia se desarrollaran. Primero, la visión de una esencia de las cosas, la búsqueda de un eidos, de una esencia, es decir, de eso que preexiste y está más allá de la mera deseo, o sea, quiero eso, me gusta, no me gusta, creo que eso es así, no, hay algo que es preexistente, ¿no? Por ejemplo, yo veo un perro y si yo negara esa preexistencia, esa esencia, yo haría lo que sea, lo que me plazca con el perro y el perro sería para mí lo que yo creo que sea, ¿no? Si quiero personificarlo y hacerlo me igual, lo visto y duerme en mi cama, ¿no? Y si no, lo mato, ¿no? Pero no, ahí ya no hay noción de bien o mal, sino está todo reducido a mi voluntad o a la violencia o al poder o al deseo. En cambio, los griegos dicen que eso no debe existir, sino existe algo que preexiste a nuestros deseos, a la violencia, al poder, a la voluntad, a la sensualidad, a la pasión, etcétera, etcétera. ¿Qué es la realidad? O sea, si tú dices, utilizas la razón y dices, bueno, ¿y qué es el perro? Es un animal, bueno, ya, ¿y qué hacen los animales? Los animales se guían por instintos, tenemos que potenciar sus instintos, genial. Pero el perro es un animal que tiene una característica que es un animal doméstico, entonces vamos a hacer acompañante de casa, etcétera, etcétera, va a estar en la casa, pero no va a estar a un punto de querer personificarlo y darle atributos humanos, eso ya sería pues una distorsión, una cosa loca, ¿no? Como también tratarlo no como un animal doméstico, ¿no? Ya tratarlo como un animal salvaje, eso también no sería adecuado. Estaríamos haciendo un bien o un mal. Entonces, primero está la búsqueda de esencia y después está la virtud. Porque la noción de virtud es una noción que nace en griega y Grecia y que parte de la ética, ¿no? Es la noción ética de las cosas. Cuando uno ve que hay un bien y un mal que no depende de uno mismo, existe una ética. Es decir, un actuar que es previo a los deseos, la voluntad o la violencia del gobernante o de quien tenga el poder. Es decir, hay un debe ser que responde a cada cosa. Y en el caso del hombre vemos que el hombre es por definición un ser racional y por lo tanto, ¿cuál es la acción que tiene que marcar al hombre? La acción racional, ¿no? El hombre nunca se cansa de ser racional. El hombre a veces come, a veces deja de comer, es un bien, a veces tiene relaciones sexuales, a veces deja de tenerlas, es un bien, duerme, etcétera. Pero hay un bien que siempre lo tiene que ejercitar porque es el que estabiliza y equilibra todo y ese bien no es ni más ni menos que la razón, ¿no?
Y ahí se ve el viejo caso pues de la virtud, ¿no? La virtud, hay muchas virtudes, por ejemplo, la valentía, ¿no? La valentía es ese justo medio, ese refrenar dos pasiones humanas, ¿no? Animales frente al estímulo del miedo, es refrenar la temeridad, es decir, atacar sin ningún control, o la cobardía, fugar. El valiente equilibra su miedo para buscar un adecuado desenlace. Por ejemplo, si hay alguien que me quiere robar, bueno, yo no lo ataco a la mala porque puedo perder, lo más probable, ¿no? Tampoco no huyo como un cobarde dejándome mis cosas, ¿no? Trato de buscar una solución racional de acuerdo al contexto para cuidar mi integridad y a la vez defender mi patrimonio, ¿no? Estas tradiciones, estas dos tradiciones que me he llamado, que he planteado, son típicamente atenienses, ¿no? Hay una tercera tradición, dos más atenienses, como son la tradición de la isonomía, esa visión de ver a los hombres como semejantes, como iguales. No iguales en una perspectiva igualitarista, es decir, todos son exactamente iguales, vamos a mutilarnos todos para no ser ni hombres ni mujeres, o vamos a tener todos, ganar exactamente lo mismo, es una cosa que es absurda, no está dentro del pensamiento natural, sino lo que nos llama a la razón es que todos somos, si bien dentro de la diferencia, todos somos esencialmente iguales y todos somos racionales, en diversos grados de perfección. Entonces lo que se tiene que hacer es, como el hombre naturalmente, y eso es la constatación cotidiana, lo muestra, vivimos en sociedad, lo que tenemos que hacer es que cada miembro de la sociedad ayude al perfeccionamiento de otros miembros de la sociedad. Y es así como alguien que tiene menos tiene que ayudar al que tiene más. Por ejemplo, yo tengo este conocimiento, se los tengo que transmitir a ustedes. Eso es lo normal. No puedo condicionar, utilizarlo mal o burlar. Yo tengo conocimiento, ustedes no tendría ningún sentido, ¿no? Esta semejanza y equilibrio es lo que también inspira el mundo griego, ¿no? Específicamente eso nace de Atenas y de su espíritu de democracia. Finalmente, el hombre griego tiene una gran de sentido estético desarrollado, ¿no? Busca la belleza, y la belleza no es más que no la expresión del poder o de los deseos o de los miedos. Por eso está el arte griego, es la expresión de la forma en su máximo significado, es decir, las cosas tal como son y buscando lo perfecto de esas cosas, ¿no es cierto? ¿No? Es decir, el caballo, ¿qué cosa es? Es un animal que sirve es un animal, un equino, tiene esta conformación y sirve para la guerra, para tal cosa y tal cosa. Entonces, el prototipo, la idea máxima de caballo, esa va a ser la que va a llevar a cabo el artista, y eso es lo que va a buscar la belleza, ¿no? Y la belleza es la admiración por una forma bella, ¿no? Buscar ese sentido, esa forma, es lo que te llena, ¿no? Y esa es la admiración. Y en el fondo esa es la belleza. Eh, esos cuatro legados provienen más o menos del mundo ateniense, y del mundo espartano viene el patriotismo, es decir, ese amor, esa noción no de individualismo, sino de que todo gira en torno a una colectividad que te ha dado la vida y tú le tienes que dar también la vida a él. No una colectividad imaginaria, sino real, ¿no? Tus padres, tus amigos, tu entorno inmediato, esa noción de lealtad, tus antepasados, tus tradiciones. Y finalmente, la noción de contención, ¿no? No solo es conocer eso que las pasiones son malas, sino ejercitarlas como hábitos que te implican disciplina y dolor, incluso para controlar esas pasiones que no te hacen libres y que no te hacen más autosuficiente, ¿no? Eh, como hemos dicho, el mundo griego veía el mundo persa como un mundo, digamos, inferior, ¿no? Como un mundo inferior, puesto que era gente que se dejaba llevar por las pasiones, ¿no? De hecho, hay un medio que utilizaron los griegos para
ejemplificar muy bien esto y para también llevar, sobre todo en Atenas, estos valores cívicos a todos, ¿no? Y este medio fue el arte, específicamente la tragedia, ¿no? El drama en general, las significaciones y la tragedia. Si bien para, como actualmente la gente que tiene dinero puede, digamos, ejercitarse y puede conocer y puede educarse, ¿no? Ya sea instruirse o educarse, aunque también los que no tienen medios se pueden educar, un estado como el ateniense, que era democrático, es decir, todos participaban, no le interesaba que solo un grupo era el que estuviera concientizado en los valores cívicos, ¿no? En los valores que estamos hablando, ¿no? Sino que todos, porque si todo el pueblo tiene valores, la ciudad va a prosperar, ¿no? Y entonces se planteó la idea de que en unos espacios privilegiados que son estos lugares de teatro, representaciones, específicamente tragedias, mostraran esto. Y a veces la representación de las tragedias fue mejor incluso que un tratado filosófico, que también en esa época, en la Grecia clásica, se dieron la época de los grandes filósofos, pero el pueblo, digamos, aprendía más de las representaciones. Y en las representaciones justamente el gran paradigma de ese otro que no debe ser, ese otro soberbio, la palabra para soberbia de los griegos es ibris, ese otro soberbio que va en contra de las leyes de la naturaleza buscando afirmar su voluntad son los persas, ¿no? Un caso específico es el relato de los persas, justamente así se llama la obra de teatro de Esquilo, un gran dramaturgo, en el cual el líder persa, verdadero líder persa, Jerjes, en la Segunda Guerra Médica, hace un relato de eso. Él incluso en un momento azota el mar y dice: yo soy Dios y el mar tiene que someterse a mí porque yo he reunido la más grande gente del mundo para someter a los griegos. Al final esa soberbia hace que los griegos, que tienen sentido común y por lo tanto saben que son débiles, utilizan esa soberbia del otro para hacerlo caer y al final cae estrepitosamente, ¿no? Igual hay otros dramas, por ejemplo, el que ustedes van a leer, que es Medea de Eurípides, que habla de una mujer justamente también persa, ¿no? Medea, que viene de esa zona media, era el nombre que se le daba a Persia, por eso se llaman las guerras médicas, de los medos en los persas, para los griegos. Y Medea era una mujer que vivía según la pasión y que fue seducida por un griego que también era un griego que aprovecha y vivía según la pasión, que era Jasón, ¿no? Jasón, que se le encomienda la tarea para tener un reino, de tener su tío, que es el esposo del rey, la esposa de un reino, le dice: ya, si tú consigues una cosa que se llama el vellocino de oro, que es una piel de un chivo dorado que estaba en Media, te voy a devolver el reino que te he quitado. Sin embargo, eso era como una tarea imposible. Igual Jasón se embarca en un barco llamado Largos, con otros compañeros llamados los argonautas, entre ellos Hércules, etcétera, gente muy, muy poderosa. Un barco sagrado que puede por primera vez en su vida cruzar el mar y esa tierra lejana, legendaria, y así seduciendo a Medea logra el vellocino, ¿no? Ya ustedes van a leer en qué termina, pero ahí se habla de la pasión de Jasón, que lleva al desastre, y cómo la pasión también Medea lleva al desastre. Y no es por nada que Medea, que es el elemento, digamos, el protagonista y también el carácter más malo, ¿no? de la historia, incluso de todas las tragedias, es persa y también es mujer, ¿no? Porque en esa época había este prejuicio de las mujeres, ser seres no totalmente integrados a la vida cívica, porque se dejaban llevar mucho por las emociones. Las miraban como que las mujeres eran emocionales, eran más materiales y sensuales que los hombres, y por lo tanto tenían una posición no tan racional. Y por eso se daba el machismo, ¿no? Finalmente, eh, eh, vemos que en esa época, después de las guerras médicas, justamente viendo a los persas como un antagonista, los griegos, al vencerlos, se dan cuenta que su forma, su cultura, su forma de ver el mundo es mejor, ¿no? Ellos siendo menos, siendo
pocos, no teniendo tanto poder, pero su visión del mundo es lo importante y los dominan y les ganan. Y así se consolida ese pensamiento y la paideia se consolida y las diferentes ramas de la paideia, ya sea la espartana, la ateniense, se van influenciando unos con otros y hay gente como por ejemplo el mismo Sócrates, que era filo espartano, era nacido en Atenas, pero le gustaba la cultura espartana, y otros que juntan estas dos visiones del mundo y generan esta visión potentísima que ha inspirado la vida occidental, ¿no? Uno de esos hombres que reúne en sí esta forma de ser espartana y ateniense es Foción, un ateniense que es muy respetuoso de los espartanos y que yo les invito a leer para responder la pregunta 2, leer su vida, la vida, el retrato que hace de Plutarco de él, para que ahí saquen más o menos las virtudes de esa lectura, las virtudes que yo un poco he estado relatando, ¿no? Lamentablemente, ese gran auge de las ciencias, las artes, etcétera, nosotros vemos eso superficialmente, pero ¿por qué se daba ese gran auge? Se da en esta antropología, en esa visión del mundo que lleva esta explosión de conocimientos y de saber verdadero, no saber técnico por así endeble, sino verdadero. Al final cae porque justamente los griegos no siguen esos valores y termina traicionándolos, y estas dos grandes ciudades, justamente Atenas y Esparta, se enfrentan en una guerra que se llama la Guerra del Peloponeso, con la pérdida con la derrota de Atenas y bueno, posteriormente Esparta también cae a manos de Tebas, otra ciudad, pero sea como fuere, esa otra guerra fue el límite de este gran momento que es la Grecia clásica, que se da más o menos en el 300 antes de Cristo, ¿no? 300, 200 antes de Cristo. Solo para darles un dato más, ustedes han leído un texto de Tucídides en los cuales se relata la experiencia de la peste en Atenas. Justamente se da en esta guerra del Peloponeso, cuando Pericles, este hombre que hace un avance muy grande en la ciudad y es el que gesta un poco esta etapa de gran cultura por las cuestiones que hemos visto. Al final también se deja llevar por el deseo de él y de todos los atenienses de riquezas y de más poder y de expansión, violando incluso sus propios principios. Se va a la guerra y él muere en esa epidemia que produce la propia guerra. Bueno, para tener alguna, digamos, una visión de temas concretos que quizás yo he pasado y yo he dado por sentado que ustedes lo sabían, pero no lo saben, sería interesante que revisen el texto de Malet, el capítulo 10 de las guerras médicas, el capítulo 11 de Atenas de Pericles, la civilización ateniense y la poesía y el teatro en Grecia, para que tengan, digamos, algunos datos precisos sobre algunos temas que quizás los he enunciado, pero ustedes no lo conocían y tendrían que tener de base. Eso es todo, chicos. Muchas gracias. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego.